El estruendo de un motor de acero enfriado por aire, rompiendo la calma de una calle empedrada en 1970, no era simplemente ruido, era el latido de un sueño cumplido. En aquellos años, ver un vehículo nuevo estacionado frente a una fachada de adobe o tabique era la señal inequívoca de que el sacrificio de una familia entera había dado frutos. No se compraba un coche para presumir lujos efímeros, sino para capturar un pedazo de progreso y convertirlo en el nuevo integrante de la casa. Eran máquinas pesadas, de defensas cromadas que reflejaban el sol de la tarde y motores que rugían con una honestidad que hoy parece haberse perdido en el tiempo. Tener las llaves de un auto en el bolsillo representaba años de ahorros, privaciones y una esperanza compartida que se materializaba en el brillo de la pintura recién salida de la agencia. Si quieres ayudar a que el viejo México no se olvide, suscríbete. En el corazón de este paisaje urbano, el Volkswagen Sedán se erigía como el monarca absoluto de la sencillez. El bocho, como el pueblo lo bautizó con una mezcla de respeto y ternura, no pedía permiso para estar en todas partes. Por una suma que oscilaba entre los 16.500 y los 18,000 pesos, un mexicano de clase trabajadora podía adquirir no solo un medio de transporte, sino una garantía de movilidad eterna. Se le veía surcando las avenidas del centro cargado de oficinistas, o trepando los cerros más bravos de la periferia con la misma dignidad. Era el primer amor de los estudiantes y la herramienta incansable del maestro rural. El bocho no era un coche, era el testigo silencioso de una nación que aprendía a manejar sus propios destinos, mientras el característico sonido de su motor se convertía en la banda sonora de cada barrio. Pero si el bocho era el compañero individual, la combi representaba el alma de la colectividad. Por aquel entonces, desembolsar entre 22,000 y 26,000 pesos por una de estas furgonetas significaba abrir las puertas a infinitas posibilidades. No era solo un vehículo, era el soporte de los sueños compartidos, la extensión del negocio familiar y el refugio de las familias que no cabían en un sedán convencional. La combi olía a esfuerzo y a domingo por la mañana. Su motor, ubicado en la parte trasera, emitía un ronroneo que parecía decirnos que la prisa no era necesaria cuando se viajaba con el corazón lleno. Servía para todo, desde ser la improvisada ambulancia de un pueblo lejano, hasta transformarse en la oficina sobre ruedas de un comerciante que recorría los mercados de la ciudad. En las subidas, la combi demostraba una dignidad inquebrantable. Se tomaba su tiempo, respiraba profundo, y aunque el motor se esforzara, jamás se rajaba ante el desafío. El volante exigía respeto, pues manejar aquel gigante ligero requería de manos firmes y un espíritu paciente. Muchos de los negocios que hoy vemos consolidados en nuestras ciudades dieron sus primeros pasos gracias a la capacidad de carga de una de estas máquinas alemanas con corazón mexicano. Era común verlas saturadas, con gente asomada por las ventanas y el sonido de las risas compitiendo con el viento. La combi no solo movía personas, transportaba las esperanzas de una generación que entendía que lo importante no era llegar rápido, sino llegar todos juntos. Hoy, su silueta evoca un México más humano y cálido, recordándonos que el camino siempre es mejor cuando se comparte. ¿Deseas que continúe con la tercera parte, dedicada al Dodge Dart? Conforme la economía de las familias se consolidaba y el esfuerzo diario rendía sus mejores frutos, el deseo de un mayor confort y una presencia imponente en las avenidas encontraba su respuesta definitiva en el Dodge Dart. Este no era un vehículo pensado para pasar desapercibido entre la multitud. Era un sedán de líneas marcadas, hombros anchos y proporciones generosas que proyectaba una imagen de solidez absoluta en cada esquina.
Con un precio que oscilaba entre los 32,000 y los 38,000 pesos, representaba una inversión considerable para la época, una que solo se realizaba con la solemne certeza de que se estaba adquiriendo un bien diseñado para durar toda la vida. El Dart poseía esa estética americana de cromo reluciente en la parrilla y defensas masivas que parecían esculpidas para resistir no solo el paso de los kilómetros, sino el implacable avance de las décadas. Al abrir sus pesadas puertas de metal, el aroma característico a vinil caliente recibía a los pasajeros, anticipando un viaje donde la amplitud y la suavidad eran los mayores lujos imaginables. El sonido de su motor era una declaración de principios, profundo, rítmico y poseedor de una fuerza que hacía vibrar ligeramente el volante apenas se giraba la llave en el tablero. En el tráfico de la gran ciudad, el Dart se movía con una cadencia señorial, ignorando con desdén los baches y las imperfecciones del asfalto gracias a una suspensión robusta que filtraba el mundo exterior. Para el padre de familia de los años 70, poseer un Dart era el símbolo tangible del éxito alcanzado tras años de madrugadas. Era el coche en el que se podía llevar a toda la prole y hasta a los abuelos sin apreturas, con la confianza ciega de que su mecánica jamás los dejaría tirados a mitad de una carretera solitaria. Aquel cuadro de faros redondos y su silueta imponente se convirtieron en un ícono de respeto, fusionando la potencia del norte con el corazón de un México que empezaba a soñar con un horizonte mucho más amplio. Ver uno hoy, con su pintura conservada y ese rugido inconfundible que corta el aire, es reencontrarse con un fragmento de nuestra historia donde los autos no tenían fecha de caducidad y se convertían en herencias sagradas. Justo cuando las avenidas mexicanas parecían dominadas por moles de hierro y diseños que privilegiaban la escala sobre la funcionalidad, un pequeño pero decidido contendiente rompió el esquema establecido, el Datsun 510. Su llegada al mercado nacional representó una auténtica revolución silenciosa que desafió la creencia de que solo lo grande era respetable. Con un precio de venta que oscilaba entre los 25,000 y los 28,000 pesos, este vehículo japonés no buscaba impresionar a través del tamaño desmedido o el cromo excesivo, sino mediante una propuesta de valor que se centraba en la eficiencia, la durabilidad y una conducción que resultaba sorprendentemente divertida. Para la familia que buscaba su primer vehículo moderno, o para el profesional que necesitaba un aliado fiel en el creciente caos urbano, el Datsun 510 se presentó como la respuesta racional y al mismo tiempo cargada de carácter. Su silueta era sencilla, casi austera, pero bajo el capó latía un motor que se ganó fama de ser una pieza de relojería indestructible. Mientras los grandes motores de 8 cilindros sufrían ante las largas distancias, el 510 avanzaba ligero, con un ronroneo firme y una agilidad que lo hacía parecer un carrito juguetón sorteando los obstáculos del camino. Se convirtió rápidamente en el favorito de una juventud que empezaba a ver el mundo de forma distinta, ofreciendo una fiabilidad mecánica que permitía viajes por toda la República sin el temor constante a quedar varado en la cuneta. El interior, aunque modesto, emanaba una sensación de propósito que muchos mexicanos aún recuerdan con nostalgia, evocando ese olor a plástico nuevo y la suavidad de una palanca de cambios que respondía con precisión quirúrgica. El Datsun 510 no fue simplemente un auto económico, fue la demostración de que la ingeniería podía ser noble y que lo pequeño, cuando está bien construido, tiene la capacidad de escribir su propia leyenda en el asfalto de una nación. Sin embargo, para quienes la vida les exigía una elegancia que no aceptaba compromisos,
El asfalto mexicano de los años 70 tenía un dueño absoluto, el Plymouth Fury. No se trataba simplemente de un coche, sino de una auténtica embarcación terrestre que navegaba las avenidas con una distinción que cortaba el aliento. Con un precio que se situaba entre los 40,000 y los 48,000 pesos, el Fury estaba reservado para aquellos que habían conquistado su propio camino y deseaban que el mundo lo supiera sin pronunciar una sola palabra. Sus dimensiones eran casi poéticas. Un largo interminable que obligaba a los transeúntes a detenerse mientras la carrocería de acero y los destellos del cromo pasaban frente a sus ojos como un desfile de poderío. Verlo estacionarse fuera de un salón de fiestas era presenciar un evento en sí mismo. Su presencia imponía una jerarquía natural, un recordatorio de que la sofisticación americana había encontrado en suelo mexicano su mejor escaparate. El interior era un santuario de espacio y silencio, donde el murmullo del motor V8 apenas se percibía, dejando que el conductor disfrutara de esa sensación de flotar sobre las imperfecciones del tiempo y la ciudad. Pero mientras el lujo del Fury seducía en los centros urbanos, el verdadero motor que construía el México profundo se encontraba en el campo y en las obras, encarnado en la figura indomable de la Ford F-Series, particularmente la legendaria F-100. Por un costo de entre 30,000 y 36,000 pesos, esta camioneta se convertía en el caballo de acero definitivo para el hombre de trabajo. No se compraba por apariencia, aunque su robustez fuera innegable. Se compraba porque era la única capaz de adentrarse en los ranchos polvorientos, de cruzar brechas que el mapa apenas recordaba, y de cargar con el sustento de toda una comunidad sin quejarse jamás. La F-100 olía a tierra mojada, a herramientas pesadas y a café de olla consumido antes del amanecer. Sus muelles rechinaban con el peso de la mercancía o de la familia extendida que viajaba en la caja, pero su voluntad era inquebrantable. Cada rayón en su pintura y cada golpe en sus defensas eran medallas de honor de un México que se levantaba temprano para labrar su propio destino, confiando plenamente en que, bajo cualquier tormenta o en el lodo más espeso, la Ford siempre encontraría la tracción necesaria para seguir adelante. Mientras la radio difundía los éxitos del rock suave y los pantalones acampanados comenzaban a dominar las plazas, surgió un vehículo que capturó como ningún otro la esencia de una juventud mexicana que buscaba su propia identidad, el Ford Maverick. Con un valor que oscilaba entre los 29,000 y los 32,000 pesos, este coche se presentó como el puente perfecto entre la sobriedad de los sedanes familiares y la rebeldía de los deportivos de alto rendimiento. No era un gigante de acero, pero su cofre estirado, su parte trasera corta y esa parrilla desafiante le daban un aire de velocidad incluso cuando permanecía estacionado bajo la sombra de un fresno. Para el joven profesional que empezaba a destacar en su carrera, o para el padre de familia que se negaba a renunciar a su espíritu moderno, el Maverick ofrecía una mezcla irresistible de agilidad y actitud que lo hacía destacar en cualquier semáforo de la capital. Su interior, aunque más íntimo que el de los grandes barcos de la época, invitaba a las escapadas de fin de semana con la música a todo volumen, convirtiéndose en el escenario de 1000 anécdotas de una generación que sentía que el futuro, finalmente, estaba al alcance de su mano. Pero si de verdaderos mitos hablamos, el Ford Mustang ocupaba un altar sagrado que muy pocos podían alcanzar, pero que absolutamente todos se permitían soñar. Con un precio que llegaba hasta los 48,000 pesos, se erigía como la máxima fantasía de libertad sobre ruedas en el México de los 70.
No era solo el costo lo que lo hacía especial, sino la emoción visceral que provocaba su solo avistamiento en las avenidas principales. El rugido de su motor era un trueno grave que hacía vibrar el pecho y aceleraba el pulso de los transeúntes, que se detenían a admirar sus líneas agresivas y su estampa de corredor indomable. El Mustang era la declaración definitiva de éxito. Era el coche del tío que todos admiraban, del empresario joven que parecía tener el mundo a sus pies, o del protagonista de las historias que se contaban en las cafeterías. Verlo estacionado frente a las discotecas o los cines más concurridos era presenciar un ícono de poder y estilo que trascendía la simple mecánica. Sus luces traseras de 3 segmentos y el emblema del caballo galopando en la parrilla se grabaron en la memoria colectiva como el símbolo de una época donde los autos tenían carácter, alma y la capacidad de hacernos sentir que, al volante de uno de ellos, no existía camino imposible de conquistar. Para cerrar con broche de oro, la jerarquía del asfalto en aquel México de avenidas amplias y horizontes despejados, el Chevrolet Impala se deslizaba con una elegancia que rozaba la perfección y una presencia que obligaba a los transeúntes a guardar un silencio casi reverencial. Con un costo que oscilaba entre los 45,000 y los 55,000 pesos, este vehículo no representaba una compra impulsiva, sino una meta de vida absoluta, un monumento al éxito alcanzado tras décadas de perseverancia y madrugadas de trabajo. El Impala era, en toda la extensión de la palabra, un barco terrestre de proporciones señoriales, poseedor de una carrocería tan vasta y curvas tan suaves que parecía ignorar las leyes de la gravedad al navegar por las calles. Sus generosos detalles en cromo, desde la imponente parrilla hasta los marcos de sus amplias ventanas, brillaban bajo las luminarias de la ciudad como si fueran joyas preciosas, reflejando la imagen de un país que avanzaba con paso firme hacia una modernidad que aún se sentía eterna. Ver llegar un Impala a una colonia era presenciar la llegada de una autoridad. Era el coche del jefe de barrio respetado, del empresario que ya no tenía nada que demostrar, o del pariente que regresaba triunfante de la frontera con el fruto de su esfuerzo grabado en el metal. Su motor trabajaba en un silencio casi místico, entregando una potencia suave que no necesitaba alardes para ser sentida por quienes tenían la fortuna de hundirse en sus asientos de terciopelo o vinil fino, disfrutando de una suspensión que transformaba los baches en sutiles ondas sobre el agua. Secretos del Viejo México existe para que nuestra historia no se olvide. Suscríbete. Aquellos gigantes de acero, con sus motores que rugían con una honestidad brutal y sus carrocerías pesadas que desafiaban el paso del tiempo, no solo movieron a un país entero, sino que se incrustaron para siempre en el tejido emocional de nuestras familias. El fin de esa década dorada marcó también el inicio de una transformación profunda e irreversible. La llegada de las crisis económicas y el cambio de paradigma hacia materiales más ligeros fueron borrando poco a poco la era de los autos con alma y nombre propio. Sin embargo, las consecuencias de esos años de esplendor mecánico permanecen vibrando en cada fotografía familiar amarillenta y en cada anécdota que se narra con nostalgia alrededor de la mesa dominical. Esos vehículos representaron un México donde las cosas se fabricaban para durar varias vidas, donde el éxito personal tenía un brillo metálico inconfundible, y donde un simple viaje de domingo al mercado se convertía en un ritual de orgullo y pertenencia. Hoy, cuando el plástico y la electrónica dominan el camino, el recuerdo de ese acero sólido nos devuelve a un tiempo de certezas.
Si tú o tu familia tuvieron la dicha de recorrer las carreteras nacionales en alguno de estos colosos, si aún conservas en el olfato el aroma a gasolina y sol de un interior clásico, o si el golpe seco de una puerta de Ford o Chevrolet al cerrar sigue siendo para ti un sonido de seguridad, cuéntame en los comentarios qué recuerdos se activan en tu corazón al revivir estas máquinas. Me fascina leer sus vivencias porque, al compartirlas, mantenemos encendido el motor de nuestra identidad y evitamos que el polvo del olvido cubra nuestra historia. Gracias por permitirme ser tu compañero en este viaje al pasado. Si este recorrido te ha conmovido, te invito a dejar tu me gusta y compartir este video con quienes aún guardan el rugido de aquellos 8 cilindros en la memoria. Nos vemos en el siguiente encuentro, donde seguiremos rescatando del silencio los fragmentos, los olores y los sonidos del México que siempre llevaremos dentro.